Periódico Victoria, el poder de la palabra. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de información y análisis sobre los temas más importantes de la coyuntura nacional y local. Esta mañana comentaremos dos temas interesantes que consideramos que acaparan la atención política y ciudadana. El primero de ellos es, el tema que está en la mesa del debate nacional, la aprobación de las leyes secundarias de la ley de telecomunicaciones, que nos beneficia y que nos perjudica como sociedad, así que y lo que propicia también en los grandes medios de impacto nacional, hay un reagrupamiento de los medios nacionales de comunicación en torno a la reforma, a favor o en contra. Se polarizan las posiciones y a lo largo de las últimas 3 semanas cada medio se ha replegado a apoyar la ley de telecomunicaciones y el otro a desacreditarla. ¿Sí? Hablaremos al detalle al respecto. También le hablaremos sobre las posiciones de los partidos, de lo que es la izquierda, aliada con una parte de la derecha en el PAN, en contra de las telecomunicaciones, y lo que nos está vendiendo el Partido Revolucionario Institucional sobre las mismas. Esas se las daremos a conocer en unos momentos más. De igual forma abordaremos el tema de la elección interna del Partido Acción Nacional. Será en este mes, a partir de la segunda quincena de este mes de julio, y también le daremos detalles de cómo va la tendencia, que no es muy buena, de acuerdo a lo que nos reporta Wendy Bautista, para el grupo hegemónico, el grupo que administra actualmente ese instituto político. Y también abordaremos la otra parte de la reforma política, la que tiene que ver con la transferencia de votos, ¿sí? La que tiene que ver con el comportamiento de las autoridades electorales en la organización de los procesos. El próximo año ya abordaremos de las elecciones de ayer en Nayarit y en Puebla. De adelanto, el Partido de Revolución Institucional pierde Nayarit, el municipio de la capital de Puebla, de Nayarit, pero gana la totalidad de los 17 distritos electorales. Los gobernadores están haciendo su parte en cada una de las entidades, por lo que vislumbramos que siguen siendo o van a seguir siendo piezas importantes en los procesos de elección, tanto federal como estatal, y le diremos por qué. Pero antes, como cada programa, saludo a mi compañera Wendy Bautista. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días, bonito y inicio de semana. Sí, así es. Ojalá que sea bonito y caluroso inicio, ¿verdad? Y hace mucho que no llueve, ya necesitamos, ¿verdad? Que venga una lluvia para que nos buena lluvia, ¿verdad? Pues, Wendy, nos amanecemos con el tema de las telecomunicaciones. Wendy, ha sido una semana muy interesante. ¿Por qué? Porque el debate nacional nos ha llevado a comprender la importancia de la reforma de estas leyes, que nos involucra a todos, aunque lo vemos por la cultura, la tendencia, el comportamiento que ha tenido el pueblo mexicano, que entiende las telecomunicaciones como la televisión,
sí, al 90% le ocupa su entendimiento, relaciona telecomunicaciones con televisión, y el resto algo de radio, pero no alcanza a vislumbrar el tema de la radio porque no la ve como un elemento que aporta algo a su conducta, algo a su comportamiento. Más bien relacionamos la conducta de los seres humanos con la televisión, ¿sí? De acuerdo con las tendencias o las escuelas de comunicación históricas, la de Frankfurt, la latinoamericana, en donde unos hablan de la televisión es un ser alineante, que le condiciona su conducta, y la latinoamericana que es la televisión es parte de la cultura del ciudadano, en donde también influye el barrio, la familia para la conformación de su conducta. Dos tendencias, pero la radio regularmente no la incrustamos en ese tipo de conformación de conciencia, de conformación de comportamiento. Por eso la televisión ocupa hoy, yo creo que gran parte, para los mexicanos, gran parte de la atención, la relacionan así. La responsabilidad de los medios es tratar de explicar qué significa la reforma en telecomunicaciones, qué significa para el ciudadano. No solamente representa el ahorro en sus bolsillos, sino también el darle más poder. ¿Te acuerdas lo que se hizo? Darle más poder a Televisa para que vaya conformando candidatos, vaya lanzando candidatos, y final de cuentas sea un poder tras el trono que nos imponga una especie de teledemocracia en el país. Así lo observamos, y por eso es importante analizar lo que sucedió en materia de telecomunicaciones, Wendy. Sí, la verdad, el debate pues de 18 horas aproximadamente, ajá, muy intenso, donde estaban fijadas ya las posiciones desde un inicio. Ajá. ¿Quiénes eran los defensores? ¿Quiénes eran los senadores defensores, en este caso de Televisa? ¿Quiénes eran los senadores defensores de Slim? Porque así se les llama. Así se les llama ya en este caso uno de los más combativos, que se sostuvo hasta el final con sus argumentos, fue el senador Javier Corral, quien, bueno, él, asumido como un crítico muy fuerte, desacreditó ya después de la votación recibida de 80 votos, uh-huh, 80 votos a favor, 37 en contra, pues con un bloque hecho lógicamente por los partidos aliados, Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista, Partido Revolucionario Institucional, incluso algunos del PAN, porque recordemos que su presidente nacional, Gustavo Madero, dijo que los votos iban a quedar libres, ajá, era un voto de conciencia. Entonces, finalmente se completan los votos que se requerían para esta mayoría de 80. Y bueno, Javier Corral, en tribuna, de todos los artículos que él se reservó, bueno, él fue muy insistente en decir pues que realmente la esencia de las reformas constitucionales no fueron respetadas. Uh-huh. Hubo una contradicción en las secundarias. ¿Por qué? Porque finalmente no se debaten, no se combaten, los monopolios, uh-huh, que era uno de los espíritus más importantes de estas leyes y reformas secundarias. Se da carta abierta a las televisoras, a ambas, obviamente con el poder mayor económico que tiene Televisa, para ellos ser preponderantes en el tema de televisión abierta y en el tema de televisión cerrada. Uh-huh. Realmente hay contradicción porque no se permiten entonces de manera libre, abierta, como lo decía la Constitución, la competencia para que otras compañías, en este caso la de Slim, que es la más grande, pueda entrar a comercializar el servicio de televisión. Entonces, esta es una de las cuestiones más debatidas, y también la operación que se da ya muy abierta con todos los senadores que conforman y que integran la telebancada, desde el Senado primero, y luego ya que van a operar dentro de la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, pero bueno, que ellos se constituyeron ya en una alianza de poderes fácticos que operaron y que tienen intereses muy directos, aliados con senadores. ¿Por qué? Porque aquí fue muy abierto ya la discusión y poner ya contra la pared
en este caso al senador Javier Lozano, de los intereses tan fuertes que él tenía de manera personal, porque su esposa trabaja y es asesora de la empresa Televisa. En contradicción a él, el enfrentamiento se vio muy fuerte con el senador Javier Corral, porque bueno, él siempre ha asumido en una voz muy, pero muy crítica, y así se sostuvo hasta el final. Él estuvo en una campaña de medios de comunicación durante toda la discusión que se dio, previa a la aprobación, durante y posterior, pues con los argumentos que él ya sabe. ¿Por qué? Porque él fue uno de los principales diputados federales que combatió la ley Televisa en el 2006. Y él es un experto, ya se volvió un experto en el tema. Recordemos que Javier Corral combatió ante la Suprema Corte la ley Televisa, y sí fue posible cambiar algunos aspectos después de agotar todo el procedimiento que se dio, y hoy pues anunció que va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en México no se mandan las señales positivas que se requerían a nivel internacional para generar las inversiones en materia de telecomunicación y radiodifusión, sobre todo telecomunicación, que es donde se esperaban los grandes inversionistas. No se combaten los monopolios, existe un poder fáctico aliado por las televisoras con el gobierno mayoritario y sus partidos aliados, y un punto muy importante es que todas las radiodifusoras concesionarias que se convierten en las zonas alejadas o marginadas en una voz donde se expresa la libertad de expresión de aquellas personas, quedaron limitadas para que ellos se puedan allegar recursos bajo otras fuentes de publicidad o de comercialización. Van a depender finalmente de lo que pueda o de lo que les quiera dar el gobierno, y esto pues las limita incluso para su modernización, para su equipo, pues porque en cierta medida a los gobiernos no les conviene tener una voz contradictoria o una voz disidente. ¿Verdad? Es interesante. Bueno, esta ley a lo largo de 3 semanas anteriores a su aprobación, que fue el pasado viernes y sábado en la madrugada, polarizó a la prensa nacional, a los empresarios de la comunicación nacional. Por un lado, ubicamos una parte que no aceptaba la ley Televisa-Peña Nieto. Por un lado, los que criticaban esta ley, ¿sí?, y que demandaban un verdadero equilibrio en la distribución de los espacios televisivos o de los espacios de las nuevas televisiones, estaba en la revista Proceso, por un lado, La Jornada, Reforma, el consorcio de radio y televisión de Vargas, de Joaquín Vargas, MBS, y pues básicamente esa corriente apoyado por Carmen Aristegui, por Javier Corral, ¿sí?, y alguna línea fuerte, bueno, Manuel Bartlett, ¿sí?, alguna línea fuerte de la bancada perredista, por un lado. Pero por el otro encontramos TV Azteca, Televisa, Excelsior, El Sol, la OEM, pues casi todos los periódicos del otro lado. Milenio, Radio y Televisión, incluso Reporte Índigo. Reporte Índigo, sucede algo interesante, Wendy, porque Reporte Índigo se alía con miras a obtener próximamente un sistema de televisión, se alía con un grupo que apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. ¿Sí? Entonces, hoy aparece Reporte Índigo, uno de los diarios que mayor análisis aportan a la opinión pública nacional, aparecen dentro del bloque de periódicos y de medios de comunicación en general que apoyan la propuesta de Enrique Peña Nieto Televisa, o al revés, viceversa. Entonces, ahí vemos dos grandes bloques integrados por unos que históricamente apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la causa de Carlos Slim, como es MBS, Carmen Aristegui, Proceso, Jornada, y hoy Reforma. Reforma también. Reforma. La revista, etcétera, toda esa corriente de publicaciones, y por el otro lado tenemos todos los demás, Grupo
Radio Fórmula, ¿sí? Excelsior y su sistema de televisión, Milenio y sus sistemas de OEM, todo el grupo la Organización Editorial Mexicana con sus soles, ¿sí? Televisa y TV Azteca. Televisa, TV Azteca, 1+1, Reporte Índigo. O sea, el país se partió ya claramente en dos grandes bloques de medios de comunicación, incluyendo articulistas de cada lado, incluyendo columnistas por cada bloque. Es interesante lo que está sucediendo. Bueno, para que nos ubiquemos, por ejemplo, el reportaje que esta semana presenta como uno de los principales la revista El Semanario Proceso, dice más o menos lo siguiente de la ley que se aprobó el pasado viernes. Voy a darle lectura a unos párrafos. Dice: en la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron el principio de divide y vencerás los últimos 4 meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacional del PAN y PRD afirmaron que era anticonstitucional por ir en contra de la reforma aprobada en el Congreso el año pasado. Para vencer las resistencias iniciales, el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador panista Javier Lozano, de la que Wendy estaba hablando. Javier Lozano, su esposa, es asesora de la empresa Televisa, por lo que él no debería estar participando en la Comisión de Radio y Televisión, ¿sí? Que es la que elaboró el dictamen que se debatió el pasado viernes. Javier Lozano, quien elaboró el predictamen, que no modificó lo sustancial en la iniciativa del Ejecutivo Federal. En una atropellada sesión de comisiones el pasado 22 de abril. Durante junio, el PRI y el gobierno federal, ante la división del PAN por la contienda interna derivada del recambio de su dirigencia nacional, convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barrosa, quien formó un equipo de 5 legisladores encabezados por Zoé Robledo y Armando Ríos Peter, quien sin consultar a su dirigencia nacional. El tema de Televisa fue penetrar a las dirigencias, a las bancadas legislativas y dividirlas, platicar con ellos a través de sus cabilderos a nivel personal, y lo lograron. Tanto PRD como PAN no se unificaron, ¿sí? Para impulsar una ley un poquito más equilibrada que en el fondo le quitara poder a las televisoras por un lado y al sistema de telefonía por el otro, Carlos Slim y Emilio Ezcárraga. Entonces, lo que señala aquí Proceso es que Televisa elaboró una estrategia de división, de cabildeo en lo individual, y hubo, por ejemplo, 5 periodistas, senadores del PRD, que sí apoyaron la ley Televisa. Y por el otro lado, la mayor parte, incluyendo José Rosa Ispura de Durango, apoyaron, y Jorge Herrera Delgado de Durango, ¿sí? Más Catalina Mercado de Durango, apoyaron la ley Televisa, ¿sí? Incluyendo al senador Ismael Hernández Deras, por el PRI. Entonces, todos tuvieron algo que ver, los de Durango, bla, bla, los de todos los estados, para apoyar de un lado o del otro, para un lado o para el otro, este tipo de leyes que, ¿cuál es lo que se critica? Uno, lo que señalaba Wendy, hoy pudiéramos nosotros, como sucede en otras partes del mundo, incluyendo las más cercanas, por no hablar de los países desarrollados, hablar de los países más pobres que México. Por ejemplo, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ¿sí? Honduras, las leyes de telecomunicaciones de esas naciones permiten a cualquier comunidad, organización civil, crear sistemas de radio y televisión comunitarias, ¿sí? Pero no solamente eso, sino también el poder sostenerlas a través de convenios comerciales con pequeñas empresas o misceláneas. Por ejemplo, si se lograra tener una radio comunitaria en el Mezquital, la ley que no se aprobó así, pero que el espíritu de los que apoyaban esta propuesta iba en el sentido de que, bueno, si los indígenas del Mezquital se organizaran para tener radio y televisión en su comunidad, ellos podrían comercializarla
con las pequeñas misceláneas que hay ahí en el mezquital y vender comerciales, ¿sí? A esos niveles, a lo mejor que les cuesten 20 pesos el mensaje, el comercial, 30 pesos, 50 pesos. Pero Televisa y TV Azteca no lo permitieron a través de sus telebancadas porque decían que era competencia desleal. Que eso no se debía permitir porque eran concesiones, ¿sí?, dadas por el gobierno sin ningún costo y que por lo tanto le estaban haciendo una competencia desleal a ellos que contratan Banamex, Nissan, Ford, General Motors, Bacardi. Eso iba a competir contra las misceláneas, ¿sí?, que pudieran contratar las televisoras, ¿sí?, en zonas bien marginadas. En zonas marginadas. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, bueno, pues es que San Juan del Río tiene también su sistema de radio y televisión, porque la comunidad se organizó y bueno, va a vivir con lo que capte también de la venta de los productores de cebolla, bla, 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 nuez o quesos, bla, bla. No, eso no, porque es competencia desleal para Canal 10 o Canal 12, por poner ya un ejemplo más local. Eso influyó para que hoy la ley sobre medios de comunicación comunitarios, primero le obstaculiza en los hechos la gestión de crear medios de comunicación. Ponen muchísimos requisitos. Segundo, los medios de comunicación comunitarios solamente pueden subsistir a través de los presupuestos municipal, estatal o federal, lo cual es un problema porque quien quiera poner un medio de comunicación comunitario tiene que meterse a los programas de concursos en CDSO o en comunicaciones para poder bajar recursos, ¿sí?, y ajustarse a esos recursos que si uno pide 100,000 o 200,000 pesos, le terminan autorizando 10,000, 20,000 pesos, ¿sí?, para poder poner un sistema de comunicación comunitario. Yo creo que eso no sucede en países, ¿sí?, como Honduras, como Guatemala, ¿sí?, como El Salvador, en donde las leyes de telecomunicaciones permiten a todos los medios participar de acuerdo a sus posibilidades. Lo que sucede aquí con la prensa local, cada quien puede poner un periódico y si tiene la habilidad para vender publicidad, subsiste, si no, pues muere a los 3 meses al mes, pero es un medio de comunicación que sirve para reforzar el debate, la información, bla, 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 bla. Generar equilibrios, contrapesos y sobre todo un canal, ahora sí que así dicho abiertamente, para que la gente ejerza su derecho a la libertad de expresión. No es ninguna competencia desleal. De esto fue bien defensor, o sea, varias agrupaciones que defienden los derechos humanos, que defienden la libertad de expresión, que se han dedicado desde hace mucho tiempo a estar inmersos en el trabajo realmente que sucede en las zonas marginadas, en las zonas indígenas, para darle voz a las mujeres, para que ellas tengan un canal de comunicación abierto. Y esta era la real oportunidad que estos grupos en condición pues de desventaja económica tenían para poder insertarse, para poder generarles ese ejercicio de su derecho. Sin embargo, pues no fue así. Yo creo que a pesar de algunos avances que han querido vendernos a través ya de diferentes medios de comunicación, de que fue un avance, que ahora en cuestión de teléfono, pues las llamadas de larga distancia se van a eliminar por celular, que va a haber muchas ventajas para los usuarios. Más allá de eso, yo creo que es un retroceso, Víctor. Sí es un retroceso para todas estas comunidades marginadas, para esta gente que está en extrema pobreza, que es un poco más de la mitad del país. Yo creo que no mandamos buenas señales como país, ni como sociedad, ni como gobierno. Se desperdicia esta graciosa oportunidad para poder mandar otro tipo de mensajes de que vamos hacia el progreso, a la modernidad, a la evolución. Vemos con tristeza realmente que se vuelven a imponer los poderes económicos, se vuelven a imponer los poderes fácticos, se vuelve a imponer la manipulación política. ¿Por qué? Porque esto rompe con un esquema también de partidos. Si nos trasladamos un poquito más a inicios de este año,
con esta fuerza que se pudo construir a lo mejor mediática de los partidos políticos de oposición, de poder ellos construirse como una fuerza, como una alianza para sacar adelante estas reformas y leyes secundarias, pero hoy vemos que se fragmentaron, que sus intereses políticos los llevaron a olvidarse realmente de estas personas, de la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso electoral el año que entra y ellos finalmente no quisieron enfrentarse con estos grupos o con estos poderes fácticos que les pudieran afectar o detonar problemas políticos en su publicidad, en su difusión. No quisieron estar mal con las televisoras y con las grandes empresas que mandan en este país, como lo volvimos a ver. Entonces, por eso los partidos dijeron, pues bueno, ustedes voten a libertad, nosotros no les vamos a imponer nada. Y pues finalmente leyeron la línea de lo que se trataba y ajustan los votos que se requerían en el Senado para poder tener mayoría y poder aprobar pues las cosas como están, o como quedaron. O como quedaron. El otro elemento, porque ahorita vamos a ver lo que va a empezar a posicionar el Partido Revolución Institucional a partir de esta semana en cuanto a los beneficios de la ley de telecomunicaciones. El otro problema es la administración de los datos personales. En la administración de los datos personales se esperaba que a través de las leyes, ¿sí?, se garantizara, se blindara al ciudadano que aporta de buena fe su información personal, ¿sí?, a las empresas de telefonía, para que ellas no lo usen de manera discrecional como hasta ahora lo vienen haciendo, ¿sí? No se protegió al ciudadano, no se habla de eso. Las empresas particulares son las que van a administrar los datos personales de cada uno de nosotros, que vamos y damos toda nuestra información de cuánto ganamos, incluso copia de los ingresos, damos nuestra dirección, damos nuestros generales, ¿sí? Saben en dónde vivimos, saben en dónde trabajamos. Toda esa información que debe ser resguardada por ley, ¿sí?, de acuerdo a un derecho humano, ¿sí?, no se protege porque a nuestros legisladores no les interesó eso. Queda en manos del arbitrio de las empresas telefónicas el manejo discrecional de los datos personales, ¿sí? Cuando por ley, de acuerdo a las reformas que ha habido, ¿sí?, está prohibido. Sin embargo, usted, estimado TV escucha, recibe a la semana 1 o 2 llamadas de empresas diferentes vendiéndoles espacios, vendiéndoles seguros, vendiéndoles tarjetas de crédito, ¿sí? Y usted dice, bueno, ¿y de dónde tomaron mi teléfono particular? ¿De dónde tomaron mi teléfono celular? ¿Quién se los proporciona? Bueno, eso se pudo haber regulado en la ley de telecomunicaciones y no se logró tampoco. Ese es otro elemento. Tercer elemento del que el PRI y los que aprobaron esta ley no le van a decir. Autorizaron al gobierno federal el que interviniera los teléfonos y que se le pegara la gana, ¿sí? Quiero decirle un dato. En los gobiernos panistas de Fox y Felipe Calderón, del 100% de las llamadas, del 100% de los teléfonos que tienen las empresas telefónicas registrados, los gobiernos panistas, del 100% intervinieron el 0.1%, ¿sí? Según datos y reportes de las mismas empresas telefónicas. Bueno, en año y medio de gobierno del PRI federal, ¿sí?, las intervenciones telefónicas se han multiplicado por 1000 con respecto a los sexenios panistas. ¿Esto qué nos indica? Que el nuevo CISEN, administrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se ha dedicado a estar interviniendo teléfonos de los ciudadanos sin recibir el permiso de la Procuraduría General de la República. Pues sí, intervinieron el de la diputada Carpinteiro, bueno, evidenciando todas sus llamadas, pues que es una diputada por el PRD. Eso tampoco se reguló. Entonces, hay una serie de datos que violentan los derechos individuales enmarcados en la Constitución, de los cuales no se habla y que sí le dan pleno derecho al gobierno federal, sí, para meterle mano. Otro elemento que no se habla y que el PRI no va a decir: el gobierno puede intervenir, clausurar o apoderarse de la red, incluso si él considera que hay problemas de seguridad nacional.
pero no se especifica qué tipos de problemas de seguridad nacional puede haber. Entonces, en las leyes secundarias, ciertamente eso se puede decir en la reforma al artículo, ahorita no lo recuerdo, que se aprobó en abril, mayo del año pasado, en la reforma constitucional de telecomunicaciones, pero sí se pudo haber reglamentado y especificado, ¿sí?, en las leyes secundarias aprobadas el pasado viernes. Entonces, el gobierno puede intervenir las televisoras, puede exigirles no publicar tales declaraciones de tales personas que critican al sistema, justificando, entre comillas, que eso atenta contra la seguridad nacional. Son cosas que también se pudieron haber reglamentado en la ley secundaria de telecomunicaciones y que tampoco se hizo. Pero para equilibrar las cosas, Wendy Bautista, vamos a leer el desplegado que empieza a publicitar esta semana el Partido Revolución Institucional, y que es verdad, también estos beneficios existen, no nada más violaciones a las garantías individuales, sino también hay beneficios al bolsillo de las familias mexicanas, pero que comparadas con las violaciones, yo creo que no tienen nada que ver, no hay comparación. Número 1, dice el PRI, con la reforma, dice, en la reforma de telecomunicaciones, nuestros senadores aprobaron estos beneficios. Claro, no hablan de los perjuicios de los que les señalé hace unos momentos. Número 1, los senadores lograron que no pagues servicios de larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015, tanto en telefonía fija como móvil. Los mexicanos nos ahorraremos 19,600 millones de pesos al año. Es lo que usted y yo pagamos cuando hacemos una llamada a Mazatlán, hacemos una llamada a Coahuila, o al Distrito Federal, o a Yucatán, o a Baja California. O sea, ese dinero que se embolsaba Carlos Slim cada año, que eran cerca de 19,600 millones de pesos por el roaming nacional, ya no lo vamos a pagar, lo cual nos debe salir más baja el cobro de los recibos cada mes. Número 2. También los senadores lograron que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita, ¿sí?, en menos de 24 horas y sin condiciones. Dicho de otra forma, si yo no llego a un acuerdo con Telmex porque me está cobrando más de minutos, más de mensajes, si me está cargando llamadas que yo no hice, yo las puedo pagar, pero lo puedo castigar diciendo, ¿sabe qué? Me cancela mi servicio, me lo cancela, y yo mañana estoy con Movistar, o estoy con Axtel, o estoy con que se me pegue la gana. ¿Sí? Hoy no lo puede hacer porque usted tiene que firmar un contrato de cuando menos año y medio, ¿sí?, si es que quiere recibir su teléfono de manera gratuita. ¿Sí? Número 3. Lograron los senadores del PRI que recibas bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones que no te presten servicio de calidad. ¿Cuántas veces Telmex nos deja sin servicio porque se les cae el sistema, ¿sí?, por horas, por 4, 5, 6 horas, ¿sí?, o por un día, ¿sí?, en el servicio de mensajería, y no sucede algo, ellos nos siguen cobrando como si nos prestaran el servicio los 30 días del mes. Hoy usted puede exigir, ¿sí?, que se lo descuenten, ¿sí?, o que se lo abonen al próximo número de recibo, o simplemente el pagar menos, ¿sí?, en su recibo por esas horas o ese día que no le dieron las llamadas o los mensajes. ¿Qué otra cosa, Wendy? Que te conectes a internet gratuitamente en 250,000 parques y sitios públicos. Eso es interesante porque va a exigir el gobierno federal que Telmex tenga 250,000 espacios públicos con servicios de internet inalámbrico, el famoso Wi-Fi. Entonces, vamos a dar vigilancia, a ver en dónde los tiene, en dónde los va a distribuir, en qué ciudades, concretamente en Durango, en dónde los va a tener. Por lo pronto hoy los gobiernos, tanto municipal como estatal, tienen Wi-Fi en la Plaza de Armas, en el Parque Guadiana. Sí, vamos a ver Telmex en qué otros espacios públicos puede poner internet inalámbrico, como sucede ya en la mayor parte de las ciudades modernas del mundo.
¿qué otro beneficio nos Bueno, pues están vendiendo? a ver qué, porque después se va a saturar, se satura y va a ser muy difícil acceder a la red, pero bueno, los que tienen servicio y pagan, se va a saturar, ¿no? La carretera de la información. De la información va a estar saturada, sí. Que haya más competencia en servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, para que tengas más opciones y mejores precios. Sí. Bueno, esto, parte del debate que prevaleció durante la semana pasada y antepasada era si Televisa era preponderante, sí. O no, ¿verdad? Yo creo que el tema es la preponderancia o el equilibrio en la distribución de canales, ¿sí? No garantiza la democratización de los medios, ¿sí? Hemos estado escuchando el debate sobre todo en eso, si a Televisa se le benefició para que pueda comprar incluso más televisoras o no. Mire, en la elección presidencial del 2012, este mismo bloque que hoy aparece por un lado Proceso, La Jornada, Multivisión, MBS. Sí, MBS, esta parte, ¿sí? se la rifó, y el mismo Carlos Slim se la rifó con Andrés Manuel López Obrador, y todo el resto de los medios de comunicación, todo el resto con Peña Nieto, así de ese tamaño. El que vengan nuevas televisoras, que el financiero pueda pagar una televisora pública, o El Economista, o El Universal, o Excelsior, que lo puedan hacer, no nos garantiza que los procesos electorales sean equilibrados. Porque ya vimos en el 2012 cómo se cargaron la gran mayoría a apoyar al candidato del PRI. Entonces, el gran debate que se dio porque se beneficiara o no a Televisa, yo siento que como ciudadano no es relevante, Wendy, porque al final de cuentas los grandes consorcios o las grandes empresas de comunicación tienden a recargarse a aquellos que les den mejores contratos publicitarios políticos, ¿sí? Y ahí lo vimos el pasada elección presidencial de 2002, cómo se partió en dos grandes bloques, el bloque mayoritario, todos Televisa, TV Azteca, bla, 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 apoyando y justificando, ¿sí? Las equivocaciones de Enrique Peña Nieto, y cómo impulsaron encuestas en donde Enrique Peña Nieto llevaba hasta 17 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver cómo terminó ganando por 2, 3 puntos o 6 puntos de diferencia. Bueno, eso de meternos en el debate de que a Televisa la beneficiaron porque va a poder comprar más canal, ¿verdad? Y otros no, sale lo mismo. Si la ley hubiera dicho, ¿sabe qué? La preponderancia se define por los servicios y no por la capacidad de concentración, va a ser lo mismo, porque se crean nuevas empresas, y esas empresas difícilmente van a hacerse a un lado de las grandes bolsas que oferta los gobiernos en tiempos de elecciones. Entonces van a terminar aliándose, si son nuevas empresas televisivas, van a terminar aliándose con el gobierno y el gran capital del gobierno. Yo creo que lo que pudiera garantizar esto es la proliferación, ¿sí? de medios de comunicación comunitarios, propietarios de la misma sociedad o de las asociaciones civiles. Eso sí pudiera democratizar los medios, pero es una quimera el pensar que las nuevas empresas que pudieran tener televisión en México, sí, de buenas a primeras, si se pusieran a las patadas con el PRI gobierno para no recibir beneficios publicitarios. Entonces, el gran debate que se desarrolló a lo largo de la semana pasada, antepasada, sobre si iban a beneficiar más a Televisa o no, en verdad que es intrascendente para el ciudadano, porque ya vimos que la proliferación de televisión comercial no garantiza la democratización de nuestro sistema político, sino lo concentra en un solo partido, que es el PRI. Otro de los beneficios que se están difundiendo es que ya puedes consultar tu saldo de teléfono sin que te genere un costo. Usted ya lo hace Movistar, por ejemplo. Te ofrece ese servicio, que el saldo de tu tarjeta de prepago no se pierda a los 2 meses y te dure por lo menos 1 año, porque bueno, esto era una condicionante. Si no lo usabas dentro de los 2 meses siguientes que lo adquirías, se perdía y lo volvías a recuperar hasta que volvieras a poner otra recarga en tu teléfono. Ahora ya no va a ser así, vas a tener tiempo
para tú administrarlo como tú quieras durante un año. Que no recibas llamadas de las empresas telefónicas para promover servicios o paquetes, o a menos que cuenten con tu consentimiento. Pues a ver si es cierto, porque ellos tienen la sartén por el mango, ellos tienen todos los datos personales, claro, y los pueden usufructuar. Que si eres suscriptor de televisión de paga tengas derecho a ver los canales de TV abierta sin costo adicional. Porque ahí no está. Se tienen, ahora no se tiene porque es lo que ha estado el litigio que ha tenido Dish con Televisa o Sky, en donde ellos argumentan que los famosos derechos de autores, que yo no te puedo abrir la televisión de paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo contrato artistas, una salida verdaderamente charra, de veras, porque Televisa dice, es que yo no te puedo abrir mi televisión, no te puedo regalar mi programación, porque yo estoy pagando derechos de autor a todos los artistas, sí, que participan en mis programas de televisión, de Buenos Días o Hoy o todo eso, y entonces ellos van a empezar a protestar, a decir, oiga, porque yo estoy saliendo en Dish, si usted me contrató, bla, 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 bla. O sea, los famosos leyes al contrario, es más publicidad para ellos. Pero es lo que empiezan a argumentar, y por eso Televisa se opone a que Dish tenga el canal de las estrellas en su oferta programática, o TV Azteca tenga las programaciones y que se las entregue a otra empresa de cable. Ese es en el fondo la disputa, pero bueno, ahí está el desplegado, los beneficios que a partir de esta semana usted lo va a escuchar, el Partido Revolucionario Institucional a través de sus líderes de opinión, de sus legisladores, de sus regidores, ¿sí? Van a empezar a anunciar como una gran victoria, un gran beneficio para la ciudadanía, pero no van a hablar de cómo nos van a perjudicar, de cómo nos van a intervenir los teléfonos, de cómo van a utilizar nuestros datos, ¿sí? Para comercializarlos, ¿sí? Y cómo las empresas privadas van a usar de manera discrecional esta información privilegiada y que a nosotros como ciudadanos nos perjudica. Así está el tema de las telecomunicaciones, Wendy, un tema que hoy en un rato más ya se reúnen la primera comisión, las comisiones de telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, ¿sí? Para analizar la minuta, ¿sí? Elaborar un predictamen, ¿sí? Y se reúnen a las 18 horas de de mañana martes, para votar el dictamen, que después se va a ir al pleno pasado mañana para debatirse y aprobarse. Casi estamos seguros que así va a suceder, pero esta es la ruta que va a seguir en la semana. La ley de telecomunicaciones aprobada en el Senado y ahora bajada al Congreso Federal. Pues sí, nos esperan grandes cambios. Yo creo que solamente van a recibir línea del Senado, como ya vimos las posiciones de los diputados federales. Se imponen nuevamente los intereses, pues políticos o personales, evidentemente que los hay. No va a haber gran modificación ni variación, ni veremos a ver cuál va a ser la postura de la diputada del PRD, que fue pues exhibida también por las grabaciones. Por las grabaciones, pero fue de manera injusta. Yo creo que el PRD ahí verdaderamente pues quiso dar una demostración de ética. ¿Por qué? Porque Purificación Carpinteiro, antes, que era la secretaria de la comisión, estaba hablando o estaba pensando en hacer negocios el próximo año, cuando saliera ella de diputada, hacer negocios en el ámbito de las telecomunicaciones, y la ley de responsabilidades federal no permite este tipo de cosas. Sin embargo, Wendy, pero sí le permite al hermano del presidente de Televisa, a Leopoldo Gómez, su hermana, que se apellida Gómez, que es legisladora, Arely Gómez, participar en el debate. A Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas, ¿sí? Participar en este tipo de discusiones, ¿sí? A la esposa de Javier Lozano, que es asesora de Televisa en el área de telecomunicaciones. Sí le permite a Javier, que es presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Ahí hay un conflicto de interés muy grave. ¿Cómo es posible que el PRD, por ética, porque nadie se lo exigió, haya retirado a Purificación Carpinteiro, porque ella estaba pensando en hacer negocios una vez que saliera de legisladora? Injusta, pero vamos a ver cuál va a ser su posición. Ella ya no
en la que tenía anteriormente, pero sin duda quedará el debate, porque bueno, independientemente de lo que sucedió, es una persona que sabe mucho del tema, que ha estado involucrada. Que conoce las tripas del sistema de telecomunicaciones en el país, ¿no? Yo creo que va a ser una de las voces más fuertes, más críticas en este. Ojalá que haya debate, ojalá que pues que al menos en la Cámara de Diputados no le pase así como que de anoche el dictamen del Senado. Pero hay muchos elementos que fallan y que van en perjuicio del ciudadano. Por ejemplo, el PRD retiró a purificación con criterio de los debates, nadie se lo exigió, más que la misma presión de la opinión pública nacional. La retiran de las discusiones de la comisión, y luego ella era columnista del diario Reforma, ¿sí? Y también los directores de Reforma le piden a Purificación dejar de escribir, ¿sí?, su artículo semanal en Reforma, en la sección editorial, y por eso hace 15 días, esas semanas, Purificación se despide del diario Reforma, porque los mismos directores se lo exigen. ¿Por qué? Porque pues, estaban en la punta de la discusión, del debate, y bueno, para no desprestigiar a Reforma, le piden que se salga del mismo periódico durante un tiempo. Yo creo que lo que hacen es perjudicar al lector, al ciudadano, porque nos dejan sin el análisis, ¿sí?, sin la interpretación de cómo van las cosas en temas específicos, especializados, como es ahora el tema de telecomunicaciones. Sí, generar equilibrios. Finalmente el ciudadano se hace o se genera su propia opinión, pero teniendo más elementos de purificación, independientemente de lo que pasa, es una persona que sabe, y ojalá se vuelva a reincorporar para que nosotros como ciudadanos, o los que no sabemos, no somos tan especialistas del tema, podamos tener pues una serie de elementos, ¿no?, de juicio. Nos queda nada más Javier Corral, que también a través de los articulistas y columnistas que paga Televisa, ¿verdad?, lo han casi linchado mediáticamente, ¿sí?, por estar criticando a quienes le entregan las más concesiones a la televisión, que para mi punto de vista, ¿sí?, no debe ser tan relevante, porque yo les digo, se crean nuevas televisiones y tarde que temprano van a caer en manos del gobierno, porque así les conviene a sus intereses. Vamos rapidísimo con el tema del PAN, Wendy, porque esto nos comió. En 2 minutitos, ¿qué sucede en el PAN a algunos días, a unas semanas de llevarse a cabo la elección interna? Pues en el Partido Acción Nacional, en este caso ya en Durango, pues se abre una nueva faceta de confrontación, de conflicto, si es que hubiera la posibilidad de dar nuevos elementos, porque bueno, este partido ha venido enfrentando una división interna ya recurrente, y hoy, de cara a su proceso interno, primero para elegir en los comités municipales a los delegados, los que van a ser los que van a elegir al Consejo Estatal, es donde se va a dar la primera batalla. La primera batalla en los comités directivos municipales es el primer filtro, después el Consejo Estatal, y posteriormente la renovación de su dirigente del comité directivo estatal. Son 3 procesos, 3 elecciones que se tienen que llevar así muy rápido, pero desde hace varios meses, al menos desde octubre, noviembre del año 2013, los posibles liderazgos han venido trabajando, pero hoy tenemos información y elementos que nos hacen ya construir un nuevo capítulo de confrontación. ¿Por qué? Porque las cosas han llegado a un nivel pues ya casi de falta de reconciliación, porque los grupos se empiezan a mover ya de manera diferente. Aquí les hemos dado a conocer en este espacio que uno de los candidatos ya muy fuerte, muy visible, es el diputado del PAN, Juan Quiñones Ruiz, quien ha estado trabajando ya desde hace muchos meses para posicionar su precandidatura. Por el otro lado está José Antonio Ochoa o Nancy Vázquez, ellos dos aliados ya después de haber pasado este proceso de elección nacional para elegir a Gustavo Madero, donde este bloque de José Antonio Ochoa y Nancy Vázquez apoyaron a Ernesto Cordero, quien en Durango pues perdió con muy poquito margen de votos, me parece que 30, 40 votos, y quedando prácticamente después de esta elección del partido a la mitad, dividido por las corrientes. Hoy
hay como que un reagrupamiento donde este grupo que apoyó a Ernesto Cordero va a tener su propio candidato, que puede ser el mismo José Antonio Ochoa, y no descartaría a Nancy Vázquez. Por el otro lado de los que apoyaron a Gustavo Madero está Juan Quiñones Ruiz, pero hay una escisión muy fuerte que se dio hace unos días en La Laguna, en Lerdo Gómez y también Nazas. Hubo una fragmentación ahí de un grupo que apoyó o que estaría en condiciones de apoyar a Juan Quiñones y que hoy le da la espalda. Él decide adelantarse, decide hacer el registro de aproximadamente 300 militantes en el Comité Directivo Estatal del PRI local en Durango. Se dan cuenta, para que lo apoyaran a él, se da cuenta, estos militantes de allá de La Laguna inician un proceso interno que termina en el Comité Directivo, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y le ordenan al responsable de elecciones que los dé de baja, que no les apruebe la afiliación porque evidentemente está fuera de toda legalidad y de la normatividad interna. Lo que hace Juan Quiñones, porque ya no le resultan las cuentas a esta fecha, o sea, las cuentas en los votos le empiezan a fallar, busca, o sea, el nivel de división interna que hay hoy en el PAN, solamente les dejo un elemento, cosa que ellos no han aceptado y que, bueno, ellos han reclamado en algunos otros textos que hemos escrito, de que no existe esta división. Hoy sí podemos afirmar que existe. ¿Por qué? Porque Juan Quiñones ya en su proceso de negociación con los grupos decide buscar a Nancy Vázquez, que es contraria a su proyecto, para pues ofrecerle que se alíe con él, a su grupo, a su candidatura, elemento que en sí mismo, independientemente si Nancy Vázquez acepta o no, elemento en sí mismo que nos demuestra que realmente hoy no existe la seguridad ni la certeza de que el grupo que controla el Comité Directivo Estatal del PAN se vaya a perpetuar en el poder. Este es un elemento real para afirmar y confirmar que este proceso se pudiera tornar muy, muy difícil, porque entonces se va a estar a la casa, a la compra de los delegados en los municipios, para que de ahí emerjan los delegados que van a elegir al Consejo Estatal. Cambiaron los estatutos a partir de noviembre del año pasado del Partido Acción Nacional, don Víctor. Ahora las elecciones de los dirigentes municipales, estatales y del dirigente nacional, el Consejo ya no va a tener la mayor parte de los votos. ¿Por qué? Porque la votación se abrió a los militantes, quienes ya tuvieron la oportunidad de elegir en voto abierto a su dirigente. Sin embargo, este elemento hoy en día para la renovación del Partido Acción Nacional sí va a contar. ¿Por qué? Porque como quede la integración del Consejo Estatal, se va a poder ver cómo los grupos se van a mover, cómo se van a alinear y cómo van a operar para la elección del Comité Directivo Estatal. Es decir, el margen de maniobra que ellos van a tener ahorita en los comités municipales y luego en el Consejo Estatal, y posterior, esto va a ser un termómetro de medición real y fehaciente para ver si van a tener mayoría, si van a tener capacidad de operar para la renovación del Comité Directivo Estatal. Hoy realmente sí se ven visos, tenemos elementos para afirmar que este partido está en una encrucijada. No sabemos lo que vaya a pasar si Nancy Vázquez vaya a aceptar con su fuerza real de votos que tiene en nombre de Dios, y si Juan Quiñones decida buscar a otro liderazgo para dividir a su posible contrincante, que pudiera ser José Antonio Ochoa, y poder tener o asegurar la mayor cantidad de votos. Lo que sí es un hecho es que hoy está en real riesgo el grupo que está hoy en el poder, y el de Víctor Hugo Castañeda, el de Juan Quiñones, el de Ricardo del Rivero, el de Fito Dorador. Y pues hoy 3 años tuvieron ellos para echar del partido a grupos aliados que habían venido trabajando, operando desde hace 12 años, y hoy en 3 años vemos que la lectura es que en solo este tiempo sufrió un desgaste muy apresurado, demasiado fuerte, muy dinámico, y que entrega muy malas cuentas en términos electorales. Sí, yo creo que va a ser interesante
Va a ser interesante lo que sucede en el Partido de Acción Nacional, le damos seguimiento. La próxima semana estaremos a 8 días del proceso de elección. Ojalá y le podamos aportar nueva información de cómo pudiera resultar la tendencia en el proceso interno a celebrarse, no sé si es el segundo o tercer domingo de este mes de julio. De este mes, sí, la Asamblea Estatal en el mes, la primera semana de septiembre. De septiembre. Pues con esto nos vamos. Wendy, gracias por gracias estar aquí con nosotros. Yo lo espero el próximo lunes para abordar juntos los temas de coyuntura de la semana. Gracias, que la pase muy bien. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.